veamos este primer ejemplo. Dice, si se cae una maceta desde un octavo piso, ¿con qué velocidad y cuánto tiempo tardó en llegar al piso? Se cae una maceta, estamos hablando de caída libre. El primer dato que tengo es, se deja caer, entonces en caída libre yo tengo que la velocidad inicial es 0. Del octavo piso, o sea, yo puedo tener la altura que cayó. Si considero que cada piso tiene 3 metros, me va a dar 8 por 3, 24 metros. La maceta cayó de 24 metros de altura. Me pregunta cuál sería la velocidad final y cuál sería el tiempo que tardó en caer. Bien, veamos las dos fórmulas que vimos anteriormente. Sería bueno que copien las dos fórmulas. Una era gravedad es igual velocidad final sobre tiempo, y la otra decía que la altura era gravedad por tiempo al cuadrado dividido 2. Veamos qué tengo como dato. Recuerden que la gravedad es un dato. El otro dato que tengo es la altura y nada más. Y me piden velocidad y tiempo, que acá no lo podría despejar, pero sí acá, porque de acá puedo despejar tiempo, es la única incógnita. Recuerden que despejando tiempo de acá, me quedaba la raíz de 2i sobre gravedad. Entonces, si calculamos el tiempo primero, me va a quedar 2 por 24 metros dividido la gravedad, que era 10 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden, acá el otro dato era que la gravedad era más 10 metros segundo al cuadrado. La raíz de eso me va a quedar 48 metros con metros se va sobre 10 segundos al cuadrado. Esto sería 4,8 la raíz de segundo al cuadrado. Esto se va con esto. Y el tiempo que tardó, la raíz de 4,8 es 2,19 segundos. Yo les había dicho que la velocidad o el tiempo que tarda es muy poco en caída libre. En 24 metros son 2 segundos, ¿sí? Tac, tac, y ya cayó. Es muy grande la aceleración. ¿Por qué? Recuerden que en los problemas que estuvimos viendo hasta ahora de autos, de motos, de cuerpos que se movían, la aceleración variaba entre 1, 2, 3 como máximo. Acá estamos hablando de una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez que tenemos el tiempo, ya podemos despejar de acá la velocidad final. La velocidad final era gravedad por tiempo, sería 10 metros segundos al cuadrado por 2,19 segundos. Segundos se va con segundos y me va a quedar una velocidad final. Se las hago acá abajo, que hay más lugar. Velocidad final va a ser 21,9 metros sobre segundo al cuadrado, que si lo multiplicamos por 3,6 vamos a tener en kilómetros por hora, para tener una idea de la magnitud de la velocidad, 78,87 kilómetros sobre hora. Entonces, un cuerpo como la maceta, que cae de 24 metros, tarda nada más que un poco más de 2 segundos y llega al final con una velocidad de casi 80 kilómetros por hora. Realmente grande en comparación de los datos que estuvimos manejando con movimientos horizontales. Ejemplo 2. Es muy común la gente que trabaja en el campo y se encuentra con pozos de poder determinar muy fácilmente cuál es la profundidad del pozo sin estar bajando a ese pozo.
más si es angosto. ¿Cómo lo hacen? Arrojan una piedra con un cronómetro, calculan el tiempo en el cual sienten el sonido de la piedra tocando fondo. Este es el ejemplo que les acabo de decir. Encontraron un pozo, calcularon, cronometraron el tiempo y tardó un tiempo de 1,08 segundos. Volvemos, ¿es caída libre? También. No es que tiraron la piedra, sino que la dejaron caer. Entonces, el dato sería la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado, el tiempo, 1,08 segundos, y nada más. Recuerden que teníamos dos fórmulas, que decía que la gravedad era velocidad final sobre tiempo y altura era gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Me piden hallar la profundidad, la altura del pozo. Es la incógnita. Entonces ya puedo usar esta fórmula directamente. Tengo tiempo, esta fórmula no la necesitaría por ahora, y me quedaría 10 metros segundo al cuadrado por 1,08 segundos todo al cuadrado dividido 2. Les hago la cuenta. 1,08 al cuadrado, eso me da, 0,8 al cuadrado, me da 1,17 segundos al cuadrado. Ahora sí, yo puedo simplificar segundos con segundos y la altura quedaría el 1,17 por 10 dividido 2, 5, y queda que el pozo tenía una altura de 5,83 metros. Es un problema más sencillo que el anterior. Ejemplo 3. Una pelota se tira hacia arriba con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Calcular hasta qué altura llegó y cuánto tardó en regresar. Y también con qué velocidad regresó a las manos. Se tira hacia arriba, estamos hablando de tiro vertical. El dato que tenemos es que la velocidad inicial es 2 metros sobre segundo, no hay ningún otro dato más. Sabemos que por ser tiro vertical la velocidad final es 0 y la gravedad por ir en contra del movimiento es negativa, va a ser 10 metros sobre segundos al cuadrado. Veamos cómo resolverlo. Tengo la pelotita, sube, va a llegar a una altura máxima, que sabemos que la fórmula es gravedad menos velocidad inicial sobre tiempo. Fíjense que esto es dato y esto es dato, entonces de acá podemos despejar el tiempo y me va a quedar menos velocidad inicial sobre gravedad. Si reemplazo me queda 2 metros sobre segundo dividido menos 10 metros segundo al cuadrado. Segundo con segundo se va, metro con metro se va. Acá era negativo, me queda 0,2 segundos. Esto es lo que tardó en subir. Me pregunta cuánto tarda en regresar. Habíamos visto que lo que el cuerpo tarda en subir en tiro vertical es lo mismo que tarda en caída libre. Entonces, recuerden, el tiempo en caída libre tiene que ser igual al tiempo en tiro vertical. Si tardó 0,2 segundos en subir, va a tardar 0,2 segundos en bajar. Entonces ahí podemos contestar que el tiempo de regreso va a ser igual al doble de lo que habíamos calculado. 0,2 segundos por 2 me da 0,4 segundos.
Ahí estaría contestado la segunda pregunta. Veamos la altura a la que llegó, ¿sí? La altura, recuerden que la altura que tarda en subir, mejor dicho, la altura que recorre el cuerpo en subir es lo mismo que después va a recorrer en bajar. Entonces, la altura en tiro vertical es la misma que la altura en caída libre. Y usando la fórmula de caída libre, que es más corta que la otra, tenemos que es gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplazando, quedaría 10 metros sobre segundo al cuadrado por 0,2 segundos al cuadrado, que es lo que tarda en bajar, dividido 2. Si usamos una calculadora, tenemos que es 10 por 0,2 al cuadrado dividido 2. Eso me da 0,2 la altura. En este caso es lo mismo, caída libre va a ser igual a 0,2 metros. Ahora, ¿con qué velocidad regresó? Habíamos dicho que un cuerpo tarda lo mismo en subir que en bajar, que el espacio que recorre en subir es el mismo que recorre en bajar. Entonces la velocidad con la que se arroja un cuerpo es la misma con la velocidad que vuelve a su punto de partida. Nos quedaría que la velocidad en tiro vertical va a ser la misma que la velocidad en caída libre. Como eso es dato, es 2, me queda 2 metros sobre segundo. Veamos un problema más. Dice, al arrojar una moneda hacia arriba, se registró que tardó un segundo en regresar. Calcular la altura que alcanzó y la velocidad con que fue arrojada. Tenemos la moneda, es arrojada hacia arriba, llega a una altura máxima y luego cae y vuelve a las manos de la persona que la arrojó. Dice que tardó un segundo en ir y en regresar. Entonces tardó en subir 0,5 segundos y en bajar 0,5 segundos. Entonces, aunque el problema es de tiro vertical y de caída libre, podemos considerar solamente con los datos que tenemos lo que es caída libre y el problema sería más sencillo. Entonces, como caída libre, yo tendría como dato un tiempo de caída libre de 0,5 segundos, la gravedad, que es más 10 metros sobre segundo al cuadrado, y me pide calcular la altura que alcanzó. Recuerden que la altura que tarda la altura que emplea en subir es la misma que la que va a bajar. Entonces yo tendría que calcular la altura de caída y la velocidad con que fue arrojada. Recuerden también, con la velocidad con que se la tira, la misma velocidad con la que llega. Entonces, con calcular la velocidad final alcanza. Recuerden que acá la velocidad inicial es 0, la velocidad final es la que no conozco y la altura tampoco. Vayamos a las fórmulas. Entonces podemos calcular y recuerden que era gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Recuerden que esta fórmula es solamente para caída libre. Reemplazando me quedaría 10 metros segundos al cuadrado por 0,5 segundo al cuadrado sobre 2. 0,5 al cuadrado es 0,25 segundos al cuadrado. Segundo se va con segundo y me va a quedar 0,025 por 10 dividido 2 me da una altura de 1,25 metros. Ya está, ya conseguimos la altura que llegó la moneda. Veamos la velocidad. Velocidad final era gravedad por tiempo
tenemos 10 metros sobre segundo cuadrado por 0,5 segundos, segundo con segundo se va, y acá me va a quedar que la velocidad final va a ser de 5 metros sobre segundo. Pasada a kilómetros por hora sería 5 por 3,6, daría una velocidad de 18 kilómetros sobre hora.